Bien, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que sí. ¿Me escuchan? Bien, Vicente, muchas gracias. Hola Fernando, hola Luis. Bastián, saludos, qué bueno. Buenas, Master, gracias. Ya, pues, hoy día vamos a ver un par de cosas más que nos quedan de estrategia y además vamos a ver un poquito vamos a ver un poquito de marketing si alcanzamos, ¿ya? Eh, ¿Qué les iba a decir? Tengo seleccionado un grupo de las tareas que me llegaron. Eh, no sé si hay algún voluntario ¿Se acuerdan de la pregunta que teníamos en la clase pasada, con la que terminamos la clase pasada, cuando estábamos viendo el análisis industrial? Estábamos viendo, ¿cierto? Una técnica, una herramienta que se llama el análisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter, que lo que busca es, de alguna manera, tratar de identificar si una industria es buena o es mala. Recuerden en qué contexto estamos. Estamos en el contexto de definir una estrategia para una compañía y dijimos que una estrategia era una manera, una forma general de cómo tratar de ganarle a los competidores y ser exitoso dentro de una industria. En el caso de los negocios, ser exitoso se mide de distintas maneras. Una de las maneras más importantes es la rentabilidad, no es la única. Quizás otra manera de medir el éxito también es la permanencia en el tiempo. Fíjense que muchas empresas mueren al poco andar, muy pocas compañías sobreviven 50 años o 20, incluso 20 años, ¿cierto? Entonces la supervivencia es también un elemento de éxito. Pero obviamente para que las empresas sobrevivan necesitan tener una cierta rentabilidad en el tiempo, y lo que queremos, lo que hace la estrategia es tratar de alguna manera identificar qué cosas podemos hacer para tener mayor rentabilidad. Entonces, en términos grandes, podemos hacer dos cosas: elegir industrias que tengan una rentabilidad alta. Si yo voy a elegir una industria que ya tiene, entre comillas, una rentabilidad positiva y alta, ¿cierto? Es más probable que yo como empresa dentro de esa industria me vaya razonablemente bien. Una segunda cosa que tengo que hacer, una vez que tengo definida cuáles son las características de la industria y sé más o menos si es de alta, mediana o baja rentabilidad, también puedo identificar cuáles son las principales fuerzas, cuáles son los principales, de alguna manera, factores internos de la industria microentorno, ¿cierto? O externos a la industria del macroentorno que me pueden afectar y para los cuales yo tengo que estar preparado y hacer cosas, ¿cierto? Como empresa, para tratar de defenderme o tratar de aprovecharlas en el caso que sean oportunidades. Entonces, en ese contexto, estábamos viendo el tema del análisis de la industria, y la pregunta que yo les dejé en la clase pasada era ¿cuál de esas tres industrias que mostré, ¿cierto? Que eran la industria farmacéutica, la industria de los hospitales y la industria de las farmacias, ¿cuál de esas, según ustedes, tiene mayor rentabilidad? ¿Cierto? No sé si hay algún voluntario para responder. ¿Voluntarios? ¿O le pido a un voluntario? Bueno, antes de pedirle al voluntario para que se preparen, porque a algunos les va a tocar, a algunos les va a tocar, quisiera que me contestaran esta pregunta, que les debe estar apareciendo en su pantalla. Reitero, si no están frente a la pantalla, revisen porque le está llegando un poll, una votación, ¿cierto? Para saber su respuesta respecto de la pregunta que hicimos: ¿cuáles son las industrias que con mayor rentabilidad potencial? Llevamos un 70% de la votación. Recuerden, cuando ya superamos el 80%, ya pues podemos dar los resultados. Últimos segundos para que participen los que están por ahí y que no han podido votar.
Ya, vamos a entonces dar por terminado el poll con un más del 90% de los votos y la respuesta fue esta. ¿La ven? ¿Se ve? Vicente, sí. Ya. ¿Qué les parece el resultado? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Les parece lo correcto? ¿Qué opinan? Razonable, dice César. ¿Qué piensa el resto? ¿Cuál es la respuesta correcta? Está bien, dice Matías. Razonable. ¿Sí? Una pregunta, buenas proporciones. Buenas proporciones, dice Pascal. Cristian Bravo dice que tiene sentido. De los que están ahora en la clase, ¿por qué hay alguien que haya puesto industria farmacéutica como la principal o la que tiene mayor rentabilidad potencial? Dado que fue la mayoría. Para que me dé un argumento de por qué sería un argumento, o si quieren más, algún argumento que justificaría que esa fuera el resultado. No estoy diciendo que sea, pero alguien que esté ahí y que dé su argumentación. Tanto triste hoy día. ¿Nadie se atreve? Bueno, voy a preguntar aquí a Luis Moraga. ¿Está Luis Moraga por ahí? ¿No, Luis Sí, Moraga? aquí estoy, profe. Dale. ¿Qué piensas tú? ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, yo te escucho. ¿Qué piensas? Eh, es que ¿Por cuál votaste? Luis se fue. yo me basé como por por la industria farmacéutica. ¿Ya? Ya. Ya, la industria farmacéutica. Es que la verdad es que yo vi bien internet rentabilidad pues, haciendo la tarea y me apareció eso. Ujú. Entonces, y hice encajar las cosas y dije así como ya, si el hospital va a necesitar de esto y la fama los precios de los otros dos, Ok. pero entonces como que los dos le necesitan a él y él va a ser como el que va a sustentar a los dos y ese es mi fundamento, pero en verdad estaba entre hospital y clínica y esa, porque hospital y clínica igual ahora van a ser súper requeridos y van a estar con la crisis van a estar como súper solicitados y súper saturados, entonces va a ser como van a llevarse la demanda total y ellos no se van a llevar la demanda total porque también Ya, ese es como tu análisis. tienen competencia entre y la industria farmacéutica. Tienen mucha competencia entre ellos mismos. Entonces estaban entre esos dos, pero diría la industria farmacéutica porque lo leí en verdad. Está bien, o sea, de hecho, ustedes podían mirar todo lo que quisieran en internet, donde quisieran podían buscar Sí. información, así que eso no está mal. El punto es que, aparte de eso, que es digamos, es una información que ustedes pueden usar, lo importante es que ustedes tengan una justificación de por qué sí o por qué no creen esa información o no, ¿cierto? O por qué Sí, la avalan. sí. Como utilizando el mapa conceptual de las cuatro de competidores, nuevos entrantes, del poder de negociación y esas cosas, ahí ganan las clínicas. O sea, para mí ganan las clínicas. ¿Por qué ganan las clínicas según tú? Porque es difícil, o sea, las clínicas y hospitales, porque es difícil que entre un nuevo competidor en ese ámbito, porque hay que tener muchos recursos para financiar algo de ese ámbito y es más reducido en cambio. La última.
productores en esta contingencia, por ejemplo, de alcohol gel, se han dado como en moda y es como que entran Entran más competidores, de, es más fácil, de insumos para los hospitales y esas cosas. ¿ok? Es más fácil entrar. Perfecto. Matías, tú dices, yo me la juego, profe. Después voy a volver contigo, Luis. Matías, ¿cómo te la juegas? Hola, profe. ¿Se escucha bien o no? ¿No? Bacán. O sea, por dos razones principalmente. Lo primero es por el gráfico de Forbes que nos mostró la clase pasada, que ahí de partida decía que eran las que tenían mayor rentabilidad, tenían como 20 y tantos por ciento, o sea, era lo que más tenía. Y segundo también porque al final ya como el costo de producción de un medicamento nuevo es súper caro, eso se sabe, es carísimo. O sea, cuando lo estuvimos investigando ayer era como, no sé si como 250 millones, no sé, muchísimo. Ujú. Al producir un medicamento nuevo, que está satisfaciendo una necesidad que hasta el minuto no se podía satisfacer, y aparte teniendo la patente de ese medicamento, entonces las ganancias que hay a obtener son gigantes, po. Como que todos los que tengan esa enfermedad te van a terminar comprando a ti. Entonces ahí como que de hecho tenéis como el monopolio, no lo decían en Introeconomía, tenía el monopolio un monopolio regulado por un tiempo determinado que el Estado te permite. Entonces, por eso yo creo que es la industria farmacéutica. Eh, Aquí está perfecto. Tengo aquí un debate, me parece súper bien. Pascal, dale. ¿Tú tenías otra opinión? Sí, yo me baso en el tema de que es mayor rentabilidad potencial. Yo ¿Ya? creo que de las tres, la más rentable es la farmacéutica, pero creo que es tan rentable que puedo ver cómo puede aumentar, sobre todo ya que gracias al coronavirus se le ha empezado a poner mucho escrutinio al área de salud, específicamente a la farmacéutica, y es muy probable que estén más reguladas en el futuro para que se limiten sus rentabilidades actuales. Por el otro lado, en la actualidad en Chile, la clínica y los hospitales privados están en una situación eh, ya apocalíptica, ¿no? Hoy, según la tercera, su demanda ha caído un 80%, en igual proporción se han reducido sus ingresos y todas están viendo cómo los números rojos comienzan a permear sus balances. A Ujú. la vez que está en la Cámara de Diputados una ley para literalmente limitar cuánta plata pueden ganar clínicas, ISAPRE y farmacia en el marco del coronavirus. O sea, mi lógica esencialmente es que las farmacéuticas están bien que solo pueden empeorar, mientras que las clínicas están tan mal que solo pueden mejorar. Ya, está bien, es una perspectiva optimista con respecto a las clínicas, ¿cierto? Ya, ahora, yo entiendo que ustedes están, por decirlo así, influidos por la situación actual. Ahora, todos suponemos y esperamos que esto sea un tema temporal. Obviamente, igual tiene un efecto, y puede tener un efecto de más largo plazo que el que uno quisiera. Pero si uno lo analiza un poco más así en el mediano y larga plazo, perdón, se da un poco, es cierto que los pueden regular un poco más a los laboratorios, ¿cierto? Pero tal como decía recién Matías, ¿cierto? Hay un tema de inelasticidad de la demanda, ¿cierto? Cuando yo tengo una determinada enfermedad, ¿cierto? Y en este caso el COVID, pero puede ser cualquier otra, algún tipo de cáncer o cualquier cosa, una alergia, lo que fuere, y de hecho muchas veces los laboratorios ganan bastante más con algunas cosas que son muy masivas, ¿cierto? Y encuentras imagínense que alguien encontrara el mejor antialérgico de la vida, ¿cierto? Y que de verdad no te afectaran, no sé, la primavera o lo que fuere. Esa empresa, ese laboratorio farmacéutico tendría, como decían recién, un monopolio en el mediano plazo. Y el poder de negociación de los clientes, fíjense, el poder de negociación de los clientes baja bastante, ¿cierto? Porque mucha gente estaría dispuesta a pagar un poco más o mucho más, dependiendo del tipo de enfermedad, por el producto. Y como hay patentes, ¿cierto? Y las patentes existen justamente para fomentar la innovación, como hay patentes porque hay riesgo, o sea, imagínense en este mismo instante, entiendo que como 70 o algo así,
o más probablemente, laboratorios en el mundo, universidades, etcétera, grupos de investigación que están tratando de encontrar una vacuna o cura para la cosa del COVID. Algunos de esos no van a encontrar nada, algunos de esos van a invertir mucha plata y no va a pasar nada, ¿cierto? Y eso les afecta obviamente su rentabilidad en el corto plazo. Entonces, hay un riesgo ahí, y por eso que existen las patentes. Entonces, el poder de negociación de los clientes, uno podría decir que en el caso de los laboratorios farmacéuticos, en particular de las drogas que no son genéricas, ¿cierto?, es más alto que el de los otros, que el de las otras alternativas. Fíjense, las farmacias, por ejemplo, ¿qué sustitutos tienen? Las farmacias obviamente tienen los sustitutos que hay en otros países, son supermercados, aquí no se puede, pero incluso aquí uno puede encontrar medicamentos hasta en la feria, digamos, ¿cierto? Algunos medicamentos. Entonces, no siempre es legal, pero tienen más alternativas. Entonces, y hay más competencia. Y fíjense lo interesante, fíjense que acá en Chile, a pesar de que hay supuestamente 3 cadenas grandes y algunas otras cadenas chiquititas, y aparte las farmacias pequeñas, igual hay bastante competencia. En el caso de los laboratorios farmacéuticos, en algunas drogas o en algunos usos, casi no hay competencia, es el único proveedor, sobre todo mientras tenga la patente vigente, ¿ya? Los hospitales es una cosa interesante. Ahora, nosotros en el análisis que yo acabo de hacer me he fijado solamente en el poder de negociación de los clientes, ¿cierto? Entonces digo, en la farmacéutica tiene menos poder de negociación los clientes porque hay menos alternativas. En el extremo es un monopolio en el corto plazo o en el mediano plazo por la patente. En el caso de los hospitales y clínicas hay distintas opciones. De hecho, hay hospitales públicos que tienen unos precios, hospitales privados, clínicas. Obviamente que para los tratamientos de alta complejidad hay menos opciones, pero para el tratamiento promedio, ¿cierto?, hay bastantes opciones a las cuales recurrir. Clínicas grandes, clínicas pequeñas, está bastante más fragmentado la industria, ¿cierto? Y en el caso de las farmacias hay bastantes opciones y bueno, tal como el caso que decíamos anteriormente de los supermercados, la gente eventualmente puede cambiar, y en el último tiempo incluso han aparecido estas farmacias populares u otros tipos de farmacias, ¿cierto?, que limitan o que aumentan la competencia en el sector. Entonces, si uno mira esas dos fuerzas, la competencia en el sector y el poder de negociación de los clientes, ya uno observa que hay una tendencia más favorable en la industria farmacéutica, ¿cierto? Y más desfavorable hacia las farmacias, ¿ya? Ahora, uno para no tengo el tiempo de hacerlo completo acá, pero uno debería analizar las 5 fuerzas competitivas y en cada una de ellas decir, bueno, en cuál es más poderosa la fuerza. Mientras más poderosa sea la fuerza, quiere decir que hay menos rentabilidad potencial de la industria, ¿ya? Ahora, es interesante lo que plantea Pascal en el sentido de que, claro, uno siempre tiene que estar mirando un poco lo que sucede hoy día, pero también mirando al mediano plazo. Lo que está mirando Pascal está correcto, pero quizás habría que extender un poquito más el plazo, extender un poquito más, no solamente en lo inmediato, es cierto lo que él dice, de hecho, a futuro, y eso ya está pasando en el mundo, los mismos médicos que estaban reclamando de que todo el mundo tendría que estar adentro de sus casas o qué sé yo, ahora van a empezar a reclamar porque la mayoría de los hospitales van a quebrar, y no solamente porque van a quebrar los hospitales, sino que porque mucha gente que necesita ser tratada por otro tipo de enfermedades, tan o igualmente mortales o difíciles como el COVID, ¿cierto?, van a empezar a sufrir las consecuencias de no asistir o de este miedo que existe. Entonces el equilibrio siempre va a ser complicado. En el medio están, bueno, como decía, entonces eso le está pegando obviamente a muchos hospitales y clínicas. Fíjense, imagínense, muchos centros médicos y clínicas actuales no tienen muchos pacientes, si la gente está en su casa, digamos, ¿eh? Rodrigo, ¿puedo dar mi opinión del poder de negociación de los clientes? Sí lo puedes dar. ¿Dónde está Rodrigo? Profe, ¿me escucha? Sí, claro. Estamos hablando de a nivel nacional o a nivel mundial. Porque si es que hablamos de nivel nacional, ¿sí? Igual el poder de negociación de los clientes, que en este caso, según yo, serían las farmacias de los laboratorios, igual pueden optar a importar productos desde afuera, que pasa mucho, y por eso suben tanto los costos y después suben los precios de los medicamentos. Entonces igual tienen cierto poder de negociación hacia los laboratorios nacionales de importar medicamentos. Pero es un buen punto el que tú haces, pero si la industria, ahí tienes que ver cómo analizas la industria, porque si la industria de las farmacias, ¿cierto?, incluye
los proveedores, y los proveedores son proveedores internacionales, porque muchos de los fabricantes son nacionales, pero otros son internacionales, entonces tienes que incorporarlo a todos, ¿cierto? ¿Está correcto lo que dices tú? Sí, por eso estaba hablando a nivel nacional o internacional, pero si hablamos a nivel internacional, yo creo que igual hay menos cantidad de laboratorios que cantidad de farmacias. Y particularmente para algunos medicamentos, para algunos tratamientos complejos, ¿cierto? Entonces, ahora, una cosa que es importante, estoy tratando de ver los otros comentarios que hay acá, hay uno de Sebastián, de César, dice, incluso ante el COVID muchos prefieren invertir en la cura farmacéutica que en las clínicas. Exactamente. Ahora, eso es un poco loco, porque al final la gente se salva finalmente, muchos de los que se están salvando hoy día, fíjense, se están salvando porque bueno, primero porque no les hace mucho la enfermedad, pero a los que están realmente graves se están salvando porque los tratan bien, o los tratan razonablemente bien en algunos de los hospitales. Y la gente como que no está dispuesta a pagar por eso. De repente la demanda es un poco loca, y véanse cómo la demanda de repente puede ser afectada por lo que los medios, la gente, las autoridades, el resto, pero sobre todo los medios en el último tiempo afectan. Entonces, cambian un poco las percepciones y las valoraciones, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa importante. ¿Se acuerdan que yo les decía ayer en la clase anterior que al final la demanda es lo clave? Es lo que la gente valora o no valora un determinado producto, un determinado servicio. Y cuando uno está afectado a una enfermedad importante, obviamente que va a hacer todo lo imposible por tratar de pagar los medicamentos. Entre otras cosas porque uno tiene como esta idea de que se puede curar, y de que los medicamentos como que uno se los toma y no hacen ningún daño y se curan tu problema. Lo que no siempre es así, como hemos sabido más en el último tiempo, ¿cierto? Pascal dice, la industria farmacéutica, por ejemplo, solo pueden mantener un monopolio gracias a la bendición de los Estados Unidos, que sabe si estarán dispuestos con... o sea, eso es en parte cierto, porque la verdad que la ley de patentes ocurre en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, también en Europa y también en otros países que han tenido más desarrollo en el último tiempo. Y en general, lo de las patentes no tiene que ver solamente con las farmacéuticas, como decía anteriormente y como recién se señalaba, tiene que ver con estimular la innovación. Si tú no le das un tiempo, ¿cuál es el tiempo? Uno podrá discutir, pero si tú no le das un tiempo a las industrias o a cualquier persona a proteger su invención, vamos a decirlo así, su innovación, entonces los incentivos son bajos. Mejor nos quedamos todos en la casa y no hacemos nada, total, da lo mismo, ¿cierto? Entonces, el equilibrio en eso, cómo uno estimula la innovación y al mismo tiempo genera bien común, es importante. Pero si nadie hiciera innovación y nadie, por ejemplo, estuviera ahora haciendo la vacuna o lo que fuera, el tratamiento, bueno, tendríamos que esperar, no sé, 5 años, 3 años, 4, 10 años, no sé, lo que se demore en eliminarse el virus naturalmente, y va a ocurrir, claro que va a ocurrir, pero nadie va a estar inventando esa cosa. Entonces, y lo mismo, esto que, claro, es más atingente a lo que estamos viendo ahora, pero lo mismo puede suceder para cualquier industria, desde una industria electrónica, desde un producto alimenticio, lo que fuere, ¿ah? Lo que fuere. Ahora, la parte más allá, y en esto uno tiene que tratar de ser lo más neutral, lo más objetivo, lo más basado en los hechos que uno pueda, porque si no se hace trampa en el solitario. ¿Para qué? Y de repente la prensa, los políticos de distintos grupos, ¿cierto? Depende para dónde quieren tirar, todos nos hacemos un poco trampa nosotros mismos. Pero si nosotros estamos analizando para un negocio o para una empresa, es tratar de ver toda la información que uno observa de manera neutral. Considerar distintos puntos de vista, porque por ejemplo en un mismo grupo, como les tocó trabajar a ustedes, a lo mejor hay gente que tiene opiniones diferentes y ve el problema de una manera distinta porque tiene más información. Entonces eso lo tengo que incorporar dentro del análisis. Un par de cosas finales que quería mencionar, que son importantes. Una es que el objetivo de este análisis, de ver las distintas fuerzas competitivas, ¿cierto? Es determinar cuál es la rentabilidad potencial de estos negocios. Miren, y, espérense un poco, lo voy a mostrar acá. Entonces, ¿dónde está el sharing? Un poquito. ¿Qué ir a verse? Si ustedes ven como alguien buscó por ahí, ¿cierto? Esa es la
esto en Estados Unidos, pero uno lo puede, la característica de la industria no cambian tanto, ¿cierto? La rentabilidad, aquí por ejemplo en Chile probablemente los hospitales privados sobre todo tienen un poco más de rentabilidad, tenían un poco más de rentabilidad de lo que aparece ahí. Pero en general el orden es lo que me importa más que exactamente cuál es el porcentaje. Entonces fíjense que los que fabrican, ¿cierto?, medicina tienen bastante más rentabilidad que los que fabrican artículos médicos o los hospitales o que las farmacias, como habíamos visto, o fíjense quién es el equivalente a health insurers en Chile. ¿Cuál sería el equivalente a los aseguradores de salud acá en Chile? ¿Alguien que me pueda responder? Exactamente, la ISAPRE. Y si se fijan ustedes en el mundo, y eso incluye a Chile, las rentabilidades normalmente de estas empresas es muy baja, porque al final es una empresa de seguro, ¿ya? Y eso es lo que pasa. Entonces, ¿cómo a veces las ISAPRE, por ejemplo, logran tener, o lo es en Chile también, eso es en el mundo, la industria, esto es en el mundo. Lo que pasa es que en el caso de muchas partes en el mundo, ¿qué es lo que hacen para resolver este problema? Porque como los médicos y los hospitales cada vez ganan más rentabilidad, y por cierto las farmacéuticas y los equipos médicos, entonces la única manera de poder tener una rentabilidad un poquito superior o tratar de mejorar esa situación es que estos proveedores de seguro normalmente compran, ¿cierto?, a los hospitales. Por ejemplo, un caso en Chile, o sea, es Cruz Blanca, que es de Bupa, ¿cierto?, que es una gran multinacional internacional, y ellos están integrados. Entonces, claro, ellos logran tener un poco más de rentabilidad porque controlan en parte el negocio de los hospitales, porque ellos obviamente no se pueden meter acá en el negocio de las farmacéuticas. Entonces, pero si uno analiza en la industria en general, fíjense que ni las farmacias ni los aseguradores de salud en promedio son los que tienen la mayor rentabilidad. Y por otro lado, si uno observa la industria de los hospitales y servicios médicos, imagínense qué pasaría en la industria chilena de medicina, de hospitales o servicios médicos, o sea, la que aparecía ahí en el medio en la diapositiva. Supongamos que por alguna razón pudiéramos duplicar el número de médicos que egresan todos los años al sistema. O que por alguna razón nosotros pudiéramos importar, qué sé yo, 5.000 médicos excelentes o 10.000 médicos excelentes de alguna parte de acá a Chile. ¿Qué pasaría con la industria de los servicios médicos? ¿Cómo afectaría eso a la rentabilidad potencial en esa industria? Exactamente, César. César dice perderían un poco su valoración, disminuirían la escasez. Entonces, fíjense que en algunas áreas, por ejemplo, oftalmología o dermatología, áreas que uno no pensaría, anestesiología, ¿cierto? Que hay pocos profesionales por cantidad de personas o por los servicios que se necesitan hacer, ¿cierto? Obviamente, si hubieran más anestesiólogos en Chile, hubieran más de esas especialidades, ¿cierto? En la rentabilidad de esa industria, voy a decir, bajaría un poco, los costos de los hospitales bajarían un poco, la rentabilidad también, y los costos de los seguros también disminuirían. Entonces, esto es más integrado, yo solamente se lo cuento, lo pueden averiguar, lo pueden mirar. En parte uso un poco este ejemplo para que lo miren, para que de repente las cosas, para que cuestionen un poco lo que la gente dice. Yo no quiero hacer apología de ninguna cosa. Yo siempre he dicho que los ingenieros comerciales tienen que ver los problemas, tienen que tratar de ver los datos y tienen que buscar las mejores soluciones para esos problemas. Utilizando las herramientas que uno tiene. Esta herramienta que nosotros acabamos de ver nos permite hacer esas predicciones. Entonces, y por eso es que es útil y por eso es que es una herramienta que en general en el mundo ha funcionado. Entonces, una última cosa que quería decir con respecto a esta herramienta. La idea es que ustedes hagan el análisis independiente, sin mirar esto. O sea, siempre ustedes van a tener alguna idea de cuáles son las rentabilidades, pero que lo hagan, ojalá sin mirarlo. Y después, si quieren, lo corroboran. O sea, si quieren, lo van a corroborar. Pero si a ustedes les salió, por ejemplo, que la rentabilidad potencial, voy a decir, supongamos que estuviéramos analizando la industria de la ISAPRE, ¿cierto? De los seguros, ¿cierto? Y la industria de los seguros les diera, no sé, una rentabilidad potencial altísima, y ustedes van a los datos y le dicen que la rentabilidad no es tan altísima, entonces hay algún problema. Y el problema no son los datos, el problema normalmente es el análisis. Entonces ustedes pueden chequear esto. Ahora,
uno va desarrollando más habilidad en el tiempo. Obviamente, mientras más lo utilizan, uno como que va agarrando habilidad, ¿ya? ¿Alguna pregunta o comentario antes de que pasemos a otro tema? Nope. Ya, entonces voy a aprovecharme de esto. Recuérdense que el análisis de la industria, es parte del análisis del entorno. El análisis del entorno dijimos que había que hacer por lo menos 3 cosas. Análisis de clientes y competidores, análisis del microentorno, análisis de la industria, utilizando por ejemplo las 5 fuerzas competitivas, y análisis del macroentorno, que para eso vimos este esquemita del PESTEL, ¿cierto? Eso corresponde al análisis de la industria. ¿Y qué me permite saber a mí? Me permite saber qué es lo que valoran los clientes, cuáles son mis principales competidores, cuál es la rentabilidad potencial de la industria y cuáles son los factores externos que pueden afectar positiva o negativamente mi accionar como empresa dentro de una determinada industria. Entonces eso me da, alguna gente le dice a eso, me da una idea de cuáles son las oportunidades y amenazas que tiene una empresa, ¿cierto? Y por otro lado, tengo el análisis interno, que dijimos la otra vez, esto lo vimos relativamente rápido, es tratar de identificar en qué cosas somos excelentes, en qué cosas somos muchísimo mejores que el resto de nuestros competidores. Y esto nuevamente va a estar asociado a cómo yo hago cosas mejor que mis competidores en función al público que yo tengo, ¿cierto? En función a los clientes que yo tengo. Y ahí una manera de hacerlo es haciendo listados de las capacidades que tengo yo como empresa y las capacidades que tienen mis competidores y compararlas y ver cuáles de ellas son iguales, porque en algunas cosas a lo mejor yo voy a estar igual que mis competidores, en otras voy a estar peor y en otras voy a estar mejor. Entonces, aquí es importante esa radiografía para saber cuáles son cuáles son realmente las capacidades distintivas que yo tengo o capacidades diferenciadoras que yo tengo. Aquí hay una pregunta, un comentario, pero las especificidades de una industria tampoco son universales, también varían, eso es correcto, y dependen del contexto. Lo único que no cambia son las fuerzas en sí mismas, y en este sentido no es muy loco considerar el Estado y sus instituciones como una fuerza más que también afecta la rentabilidad de una empresa. Es una opinión que estaba dando ahí. Sí, el regulador siempre está, pero recuerda que el regulador en nuestro esquema está afuera, no está dentro de la industria. El regulador está, de 2 maneras aparece en el análisis de la industria. O sea, en el análisis del entorno. Uno, cuando estamos analizando el PESTEL, donde dice P, ¿cierto? O P y L, político legal, ¿cierto? Entonces, claro, si es que uno observa, por ejemplo, lo que tú estás diciendo recién, si uno observa que a alguna gente no le gusta esto de que la patente dure tanto tiempo de la farmacéutica, a lo mejor alguna gente va a tratar de pasar leyes para que disminuyan esas patentes, y obviamente eso va a afectar a la industria, ¿cierto? Y por lo tanto uno tiene que considerarla. Si lo llegaran a hacer, por ejemplo, si llegaran a hacer eso significa que uno va al análisis industrial, a las 5 fuerzas, hay una parte que dice amenaza de potenciales entrantes, ¿cierto? Entonces fíjense que si las patentes, supongamos que se eliminaran las patentes, que tú inventaras una cosa y que la gente automáticamente pudiera copiarte y pudiera sacar un medicamento o un artefacto médico, eso significa que habría muchas menos limitaciones a entrar. Por lo tanto, habrían muchos más potenciales entrantes y por lo tanto uno podría predecir de que esa industria tendría una rentabilidad mucho más baja. Y esa sería la predicción. Pero, siguiendo tu mismo punto que es dinámico esto, ¿qué pasaría si tú sabes que en una industria que tiene riesgo la rentabilidad es muy baja? ¿Cuántas empresas se meterían a eso? Muy pocas. Y por lo tanto, al final, lo que se haría, entre comillas, para beneficiar supuestamente en este caso a los consumidores, no siempre es así por el efecto dinámico que puede tener. Entonces, pero ahí también aparecen los reguladores. Los reguladores aparecen de alguna manera en la capacidad de sustitución. Fíjense que, por ejemplo, que en el caso de la farmacia, hoy en Chile, si solamente el Congreso aprobara que los remedios se pudieran vender en los supermercados, los remedios básicos, como ocurre en muchas partes del mundo, y como de hecho pasa, por ejemplo, en la Feria Libre, por dar un ejemplo, pero si se aprobara legalmente, obviamente que aumentarían los sustitutos.
porque un supermercado no es lo mismo que una farmacia. En la farmacia tengo otros tipos de medicamentos que necesitan receta que se tienen que vender ahí. Entonces, si los legisladores aumentaran la posibilidad de supermercados a vender ahí, los supermercados serían un sustituto para ir a comprar algunos tipos de medicamentos, ¿cierto? Y obviamente aumentaría las posibilidades de los clientes, disminuiría de alguna manera la rentabilidad potencial de la farmacia y mejoraría la situación de los consumidores, desde ese punto de vista. Hay otra gente que dice, no, pero eso es muy riesgoso porque vender aspirina en los supermercados puede ser que la gente se automedique, como si no lo hiciera actualmente. Pero bueno, eso es lo que dicen, ¿cierto? Entonces no se puede comprar aspirina y no se puede comprar paracetamol en los supermercados por ley. Ahí nuevamente la ley influye. Entonces los reguladores, a tu pregunta y comentario, sí uno tiene que considerarlo porque hay regulaciones específicas que afectan las fuerzas competitivas dentro de la industria. Ya, espero que haya sido más o menos claro, de repente un poquito complejo. Pero lo que a mí me importa es que vean que las cosas no son siempre negro o blanco, que es bastante más complicado y que nuestra tarea, la tarea de ustedes como gestores de una empresa o de una organización, es tomar decisiones con información incompleta, donde no va a haber absoluta certeza, ¿cierto? Y que ustedes tienen que correr algún riesgo. Esa es la realidad del que toma decisiones. El otro es un analista. Y los analistas no sirven para el mundo, sirven solamente para analizar lo que ya pasó, con suerte, ¿cierto? Y no estoy criticando, hay gente que tiene que cumplir ese rol, pero para que el mundo funcione, tiene que haber gente que haga que las cosas funcionen. Y en general, la gente que sale de nuestra escuela tiene ese rol muy importante, ¿ya? Después tenemos acá... Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Por un lado tenemos cuáles son las amenazas y las oportunidades que existen en el entorno, ya sea directo o indirecto, o el macroentorno, ¿cierto? Y por otro lado tenemos de alguna manera cuáles son las cosas buenas que yo tengo, cuáles son mis fortalezas y cuáles eventualmente podrían ser algunas debilidades que yo tendría que superar. Entonces, la estrategia de negocios dijimos antes que era básicamente una definición general de la manera de ganar una competencia, de cómo ganarle a los competidores en un mercado dado, ¿cierto? Entonces, el mismo señor que inventó el modelito anterior de las 5 fuerzas competitivas, que deriva gran parte de su teoría, está derivada de la economía, ¿cierto? Bueno, ese mismo señor, que se llama Michael Porter, que es un destacado profesor de la Universidad de Harvard, ¿cierto? Él inventó, la verdad que no es que lo haya inventado, pero lo clarificó, lo puso de una manera que la gente lo entendía más fácilmente, ¿cierto? Tomando lo que se sabía en ese instante, y él lo empaquetó de una manera que la gente lo entendía más fácilmente, y él dijo básicamente, entonces hay 3 maneras genéricas para ganar en una competencia, y las empresas tienen que elegir alguna de esas 3 maneras genéricas. Y se las voy a explicar a continuación. Básicamente, él dice, las empresas tienen que tomar 2 grandes decisiones. Una es si ellos quieren servir o quieren de alguna manera atender a todo el mundo, o si quieren atender a pocos segmentos. O sea, a mucha gente, o a muchos segmentos, o a pocos segmentos. A todo el mercado, o solamente una parte del mercado. Esa es una decisión, ¿ya? Y la otra decisión es cuál es la manera como quieren servir a esa gente, a esas personas o a esos clientes. ¿Lo quieren servir ofreciéndoles algo que es muy distinto, mejor, diferente, valioso a lo que ofrecen los otros competidores? ¿O quieren ofrecer algo que es razonable, pero de costos más bajos, de costos más asequibles, por llamarlo de una manera? Entonces, al juntar esas 2 cosas, al juntar el ámbito que yo quiero servir, o sea, si a todo el mundo o a muchas personas o solamente a un grupo, y combinar eso con el tipo de ventaja buscada, que es o diferenciarme o tener los costos más bajos, o tener una producción con costos bajos, al combinar esas 2 decisiones salen estas 3 maneras principales de estrategia, o lo que se denominan estrategias genéricas. Entonces, fíjense, ¿qué funciona ahí?
Hay una votación que no sé qué. Ya, oye, sigan, después podemos seguir el debate ahí. A lo mejor está más entretenido el debate. Pero síganme con esta parte que igual es importante que la sepan. Entonces, decía, para decidir la estrategia genérica, ¿cierto? Competitiva genérica de Porter, tenemos esta opción, tenemos que tomar dos decisiones. Una es la... Un segundo. Una es... Ahí está. Una es la extensión del ámbito competitivo, si voy a atender a todo el mundo, ámbito extenso, o si voy a atender solamente a pocos segmentos, ámbito reducido, ¿cierto? Y por otro lado, tengo cuál es el tipo de ventaja que yo quiero de alguna manera proyectar con mis clientes. ¿Cómo quiero servir a mis clientes? Si quiero servirlo a través de una oferta promedio, pero a un costo, a un precio asequible, o si yo quiero de alguna manera ofrecer cosas que son diferenciadas a mis clientes. Si yo combino esas dos decisiones, voy a tener las 3 o 4, dependiendo de cómo uno lo defina, estrategias genéricas. Fíjense que si yo combino servir a todo el mundo, a muchos segmentos, ¿cierto? Ámbito extenso, con una ventaja en costos, a esa estrategia le vamos a denominar liderazgo en costos. Si yo combino un ámbito extenso, pero yo quiero de alguna manera buscar un valor distinto, único, diferente, entonces a esa estrategia le vamos a llamar diferenciación. Por otro lado, si es que yo decido no servir a todo el mundo, sino que solamente a lo mejor radicarme en un área geográfica, a lo mejor yo quiero ser la mejor pastelería voy a decirlo así, del Tao, ¿ya? O quiero ser el mejor servicio de limpieza en la Florida. Bueno, ese es un ámbito reducido, ¿cierto? No estoy sirviendo a todo Santiago o a todo Chile, solamente estoy sirviendo a una poquita parte de la región metropolitana, ¿cierto? Entonces es un ámbito reducido. Y yo puedo optar, ¿cierto? Puedo optar por tener una oferta que sea, voy a limpiar bien, pero no espectacular y barato y va a ser un servicio razonable, ¿ya? Entonces esa sería una estrategia de enfoque en costos bajos. Y al revés, sumamos que yo estuviera en la Florida, pero yo quisiera entregar el mejor servicio de limpieza ultra ecológico o ultra rápido, o alguna cosa que me diferenciara del resto de las opciones. Entonces ese sería un enfoque en diferenciación. ¿Ya? Preguntas con respecto a estas estas estrategias genéricas. Profe, una pregunta. Sí, dale. Que si estamos hablando del ámbito reducido, como que ya debería tener cierta diferenciación, ¿o no? Si es que se va a situar como en un segmento, o es como la extensión como una ciudad o un pueblo chico, ¿a eso se refiere? Se refiere, es súper buena tu pregunta. Alguna gente lo entiende como eso, pero fíjate, imagínate que yo estuviera en el Tao, ¿ya? Que estuviera en el Tao, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí. ¿Ya? Entonces yo podría, bueno, obviamente no voy a servir a toda la quinta región, ¿cierto? Porque estoy básicamente focalizado en el Tao, ¿sí? Sí, obvio. Producido. Pero si yo estoy en el Tao, yo puedo decir, no sé qué me voy a hacer los panes más, no sé, con oliva, con no sé qué, cebolla, con masa madre, sin masa madre, qué sé yo, con sal, sin sal, con los mejores sabores de distintos tipos, ¿cierto? Sí. Que ofrece Marraqueta y Ayuya, bien, a un precio normal, ¿cierto? Tranquilo, ¿cierto? Fíjate que las dos estrategias no son lo mismo, a pesar de que sirven a una comunidad más reducida, ¿cierto? Sí, ya entendí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, mi pregunta era que, por ejemplo, una ciudad, si yo me refiero a un ámbito extenso, puede ser como a toda la ciudad, pero un ámbito reducido, por ejemplo, solamente a la gente que le gusta el pan sin gluten. Sí, O sea, que puede comer pan sin gluten. sí puede. Sí Entonces, puede. ¿ahí sería una diferenciación o sería un ámbito reducido? Sería ámbito reducido, porque supongamos que tú te dedicas a atender a la gente que necesita comer sin gluten, ¿cierto? Sí. Ese sería que tú acá sería ámbito reducido, ¿cierto? Y tú puedes Sí. si que tú le vas a vender el pan sin gluten, el estándar, ¿cierto? Lo típico, sin gluten a un precio razonable, ¿cierto? Lo típico, ¿ya? Sí.
que tú le vas a ofrecer pan sin gluten con distintas variedades, con distintos sabores, qué sé yo, con distintos tipos de preparación, ¿cierto? Y que por lo tanto es diferenciado. Ah, ya entendí. Ahí sí. ¿Sí? Gracias, profe. Ya. Entonces, estos son lo que se denominan las estrategias competitivas genéricas de Porter y que son muy usadas, todo el mundo las usa, pero es importante, esta es la última pregunta que tú hacías, disculpa porque se me perdió, que tú hacías recién, ¿cierto? Es súper relevante, porque a veces la gente lo confunde. La decisión de estrategia genérica, la elección de la estrategia genérica, en este caso, es la composición de dos decisiones. ¿A qué ámbito servir, reducido o extenso? ¿Y qué tipo de ventaja competitiva es la que yo quiero ofrecer? Cristóbal está preguntando, profe, ¿se tiene que elegir alguno de los cuatro o se puede combinar? Esto es como los pintores, creo yo. O sea, si tú eres bueno, a lo mejor en el futuro puedes combinar, pero tienes que partir por lo básico, ¿ya? O sea, en general lo que dice Porter, voy a tomar lo que dice Porter. Porter dice que lo peor que puede hacer una empresa es andar jugando porque al final se va a quedar lo que él llama stuck in the middle, como pegado en el medio, y no va a hacer ninguna cosa bien. O sea, suena como maestro y chasquilla un poco, ¿cierto? Como que todo lo hace más o menos, de repente salva, pero no hace nada bien. Entonces él dice que hay que optar. ¿Por qué él piensa que hay que optar? Porque las capacidades que se necesitan para cada una de estas estrategias son diferentes. Entonces, cuando yo me especializo, por ejemplo, en el ejemplo que recién decía, de hacer pan sin gluten, pero de distintos tipos de variedad, con todo tipo de preparaciones distintos, etc. Bueno, fíjense que una habilidad necesaria es tener, a lo mejor, innovativa o creatividad, ¿cierto? Para sacar nuevas recetas, o investigación y desarrollo, para hacer nuevas recetas que funcionen bien. En cambio, si yo digo hago pan sin gluten estándar, el que más se compra, supongamos, voy a decir ayuya sin gluten o lo que sea, sin gluten, y hago solamente ese modelo, por decirlo así, y lo único que me preocupo es cómo voy a hacer para hacerlo más barato y con la misma calidad. Con lo más barato y la misma calidad, ¿cierto? Entonces las habilidades de una empresa versus otra son distintas. En el tiempo, exactamente, menos es más, como dice. En el tiempo, supongamos que a una empresa le fuera bien, supongamos que a esta empresa de bajos costos le fuera espectacular, ¿cierto? A lo mejor diría, bueno, sí, en realidad como que están un poco aburridos de comer la misma yuya o la misma marraqueta, a lo mejor se justifica y tengo el flujo de caja para hacerlo. Pero hay que tener cuidado porque a lo mejor en ese mismo proceso empiezo a erosionar lo que era mi fuente de ventaja y empiezan a subir mis costos, empiezo a desordenarme, empiezo a hacer cosas que yo realmente no debiera hacer y al final pierdo la ventaja que tenía, ¿ya? Entonces, ese es el riesgo de andar jugando como a distintas cosas y recuerden que estrategia es elección. Estrategia es una elección. Yo elijo un camino. No hay uno mejor o peor. Tal como de repente clasificamos para ir al mundial todos colgados de un palo, ¿cierto? Defendiendo como loco, y otras veces clasificamos al mundial atacando, las dos nos llevaron al mismo objetivo y dependía de las circunstancias de ese momento. Andar cambiando a cada rato es difícil. ¿Ah? Es difícil, lo hemos visto en el deporte, lo hemos visto en las empresas, le pasa a las personas. ¿Ya? Hay alguna gente que puede hacerlo, o sea, con esto no quiero decir que no existe la posibilidad, puede existir, pero en promedio parece que esto es una receta mejor que las otras alternativas que existían antes. La diferencia es que Ignacio está preguntando, bueno, gracias Ignacio, Ignacio Herrera, pero dice, profe, no entendí muy bien la diferencia entre enfoque en bajos costos y liderazgo en costos. Esta es como el ejemplo que veíamos recién, vamos a servir solamente a la gente que necesita pan sin gluten, pero en el mundo hay gente, o en Santiago supongamos, hay gente que necesita de los dos. O sea, hay gente que, y de hecho la mayor cantidad de gente probablemente necesita del otro pan, o compra del otro pan. Entonces, cuando yo hago liderazgo en costo, es que yo estoy atacando o sirviendo muchos segmentos, tanto a la gente que le gusta el sin gluten, como a la gente que come con gluten, por ejemplo, que son muchos. Entonces, liderazgo en costo significa que yo busco la misma ventaja, que es de costo, pero sirviendo a la gran mayoría de los consumidores o a un gran conjunto de los consumidores. En cambio, el enfoque en costo es que yo sirvo un grupo más reducido y a eso le doy un producto que tenga costos bajos. ¿Se entendió, Ignacio?
Fruna sería, buen ejemplo, sí, Fruna sería liderada con costos probablemente es más reducido, no tiene todos los mismos productos, sí, es una línea más y con un enfoque en costo, en cambio las otras embotelladoras serían más, o fabricantes de alimentos serían un poco más costa, probablemente sería un poco más de diferenciación que comparado con Fruna, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo Carl's Jr. No sé si conocen esa marca de hamburguesas. Enrique, tú trabajaste en Carl's Jr. ¿En qué lugar pondrías o pondrían a Carl's Jr.? ¿En qué lugar? ¿En qué tipo de estrategia? Pregunta para todos. Abajo derecha. Abajo derecha, dice Jorge Contreras. O sea, acá. De acuerdo a lo que nosotros dijimos, eso sería enfoque, porque está en ámbito reducido, y en diferenciación, ¿cierto? La respuesta correcta sería enfoque en diferenciación, porque obviamente no sirven a todo el mercado, geográficamente de partida no están en todos lados, están muy focalizados en algunas partes, ¿cierto? Por lo tanto, en general, en el mercado de Santiago, en el mercado nacional, obviamente que es más bien enfoque y diferenciación, con un producto que es distinto del promedio o que ellos quieren vender como distinto del promedio de la industria o del estándar de la industria. McDonald's, ¿cómo sería? Probablemente, exactamente, arriba a izquierda, y voy a poner otro ejemplo, que si bien no es hamburguesa, pero es comida rápida de este tipo, por ejemplo, Doggies. ¿Dónde entraría? En costo, y probablemente Doggies, que es una cadena que está más extendida en todas las comunas, en muchos lugares, sería más bien acá. Entonces, tendríamos, esto es una tendencia general, obviamente que los datos es más específico, cuántas locaciones tienen para vender, dónde están ubicados, etcétera, pero así como un análisis más genérico, ¿cierto? Tendría Doggies por acá, tendría a McDonald's como diferenciación y tendría a Carl's Jr. en un enfoque en diferenciación, ¿cierto? Y probablemente alguna de las tiendas locales, de los almacencitos locales que hay cerca de su casa, que venden sándwiches, que venden completos, por ejemplo, o que venden este tipo de cosas, baratos, ¿cierto? Y que son bastante buenos, pero baratos, estarían probablemente en enfoque en costos. Esto es muy ambiguo, ¿no? No es tan ambiguo porque tú tienes que fijarte hay algunas pistas. ¿Cómo qué pistas? Si yo tengo aquí, por ejemplo, más de la mitad, si estoy atendiendo más de la mitad del mercado, ya estoy seguro que estoy acá. Si es la mitad o si es un 35% va a depender de la industria, porque hay algunas industrias que son un poco distintas. Pero si yo estoy atendiendo un 2% del mercado, obviamente que el ámbito es reducido, ¿cierto? Y respecto de lo de costo de diferenciación, recuerden que esto es una elección. O sea, más allá de lo que, como uno lo vea desde fuera, lo que importa es lo que define la empresa para sí mismo, ¿cierto? Más allá de que yo pueda analizar que Carl's Jr. probablemente es una empresa de enfoque en diferenciación, lo que importa es qué es lo que ellos definieron y si ellos lo están implementando. Si ellos definieron que era enfoque en diferenciación, entonces no van a crecer tanto o van a crecer en algunos lados solamente donde ellos estén sus segmentos más preciados y les van a tratar de entregar cada vez que tengan una opción, le van a tratar de dar un buen servicio y una buena hamburguesa. Me pregunta ahí César Altamirano, profe, ¿y La Vega dónde estaría? Buen punto, ¿te dicen en la venta de productos frescos? Ahora, dos cosas. La Vega como lugar no es un competidor. Entonces, los competidores serían las cadenas que están adentro de La Vega. Por lo tanto, si es así, las cadenas que están adentro de La Vega y si su único local es en La Vega, obviamente que es reducido. Pero yo me imaginaría que algunas de las empresas que están en La Vega y que distribuyen productos alimenticios, frescos o no, ¿cierto? Algunas de ellas probablemente van a tener un poco más extensos, pueden tener locales no solamente en La Vega, sino que en otros lados también.
Entonces hay que analizar cada una de las empresas que está, en este caso, adentro de La Vega. La Vega es como el Apumanque, o La Vega es como, no sé, pues el Parque Arauco, ¿cierto? Es el lugar donde es el mall, ¿cierto? Las empresas son las que hay adentro, Carl's Jr., qué sé yo, o McDonald's, o las empresas de venta de ropa o lo que sea que haya. Entonces hay que tener ojo con eso, ¿ya? ¿Por qué McDonald's es diferenciación? Es algo que podría ser más discutible. Piensa en la industria, si tú piensas en la industria de sándwich o en la industria en este caso de comida rápida, si ellos tienen un precio o una valoración, valoración promedio superior o inferior a la industria. Y aquí tienes que incorporar a todos los proveedores locales de sándwich y a todos los proveedores locales de hamburguesa, ¿cierto? Si tú haces eso, probablemente, claro, ha ido bajando porque cada vez se ha masificado más y para masificarse, de repente uno tiene que contraer un poco los costos, ¿cierto? Pero la gente en parte va a McDonald's por lo que espera de McDonald's. Es cierto que cuando las empresas crecen mucho y se comoditizan, como que pierden un poco lo de la diferenciación. Y ese sería un argumento que tú podrías decir que es discutible. Tú podrías decir, no, es que yo pienso que el Burger King es más diferenciado que McDonald's. Podría ser, ¿cierto? Pero eso no lo define ni tú ni yo, sino que lo define finalmente lo que los consumidores perciben en lo que reciben en este caso, de cada una de las empresas. ¿Ya? Ya, preguntas, algunas otras preguntas. Ya, entonces esto es lo que es estrategia. Es importante porque con la definición que hagamos, si es estrategia competitiva de diferenciación, o si es de liderazgo en costo, o si es de enfoque en cualquiera de las dos opciones, ¿cierto? Eso va a afectar, va a tener un impacto en las distintas estrategias que vamos a llamar funcionales, que son las que vamos a ver a continuación. O sea, la estrategia de marketing, la estrategia de operaciones, la estrategia de personas, ¿cierto? Por dar algunos ejemplos. Obviamente que van a ser afectadas por la estrategia que yo elija. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Imagínense que yo diga que Carl's Jr. es realmente una empresa que está enfocada y por un ámbito reducido y que tiene una oferta en diferenciación, ¿cierto? Eso es lo que quiere ofrecer. Yo puedo decir, bueno, entonces, ¿cómo entrega esa diferenciación? Una es haciendo hamburguesas mejores, de mejor calidad. Eso implica que toda la cadena de operación, desde la consecución de los insumos, hasta los cocineros, las personas que trabajan ahí, hasta las personas que entregan y atienden, ¿cierto? Tienen que tener características que son diferentes a las del promedio. La del promedio es X, yo tengo que tener X más 2, X más 3, X más 4. Entonces, va a impactar en la estrategia de operaciones, en la calidad de los insumos, en la calidad de las personas, en la estrategia de personas. ¿Qué personas voy a reclutar? Entonces, si no tengo eso, no va a poder funcionar. César, tú levantaste la mano. César, Altamirano. ¿No? Sí, es como Johnny Rockets, exactamente, no, ni un problema. Ok, entonces por eso es que es importante esa como estructura general, o idea general de cómo vamos a ganarle a la competencia, porque va a afectar las otras áreas. O sea, ahora vamos a partir con el tema de marketing, que es probablemente la estrategia que está más vinculada, el área funcional que está más vinculada a la de estratégico, porque está vinculado con lo externo, ¿cierto? Entonces, yo tengo una pequeña encuesta por ahí, creo. Para que lo contesten. ¿Qué les parecen los resultados? Esperable, dice César. ¿Cuál es la respuesta que deberían... Malo, dice Fernando. ¿Por qué malo, Fernando? Fernando Godoy. Cuéntanos por qué dicen malo.
porque el objetivo es crear necesidades. Ya, Ignacio Herrera, ¿por qué estás en desacuerdo? ¿O con qué estás en desacuerdo? Profe, ¿se escucha? Sí, te escucho. Ya, mira, es que yo encuentro que el marketing es crear necesidades porque, primero, si es que, no sé, hagamos que tú tienes una necesidad, sea, no sé, tomar agua, ¿ya? No, mentira. Ya, voy a dar mi ejemplo en lo que yo uso en marketing, ¿ya? ¿Ya? Que es con lentes como para los computadores, ¿ya? Cosa que no te dañen la vista. Si es que tú tienes la necesidad, o sea, decís como, me molestan los ojos, necesito unos lentes, los vaya a buscar directamente para comprarlos, ¿ya? Sin necesidad de marketing. En cambio, si tú estás, no sé, en Instagram y te aparece un anuncio que te dice, estos lentes te protegen de las pantallas, decís, oh, las pantallas en verdad hacen mal a los ojos, y ahí como que empezás a investigar y creas tu necesidad. Interesante el ejemplo que diste, lo vamos a usar. ¿Qué piensas, César? ¿Tú levantaste la mano de verdad ahora? Sí, profe, ahora sí. Dale. Que en verdad creo que las necesidades lo ocupa como un medio. Yo hago a la gente creer que necesita este producto, pero mi fin es en verdad que lo compren. Entonces va a ser siempre generar venta y puedo hacer publicidad para ello o generarle nuevas necesidades que en verdad nunca las necesitaban, valga la redundancia. Ahora, en el ejemplo que recién daba Gabriel, si no me equivoco, creo que era Gabriel, ¿cierto? El de los lentes. ¿Cómo funcionaría eso? Ay, no escuché bien el ejemplo. El ejemplo era que, por ejemplo, ahora que todos pasamos nuestra vida frente a las pantallas, ¿cierto? Entonces alguien podría decir, chuta, necesito en realidad lentes puestos como anti-luces malas, ¿cierto? Y, ¿sí o no? Sí. Y él dice que, bueno, entonces iría voluntariamente a buscar en alguna parte, supongo que en internet ahora, ¿cierto? O en algún local que estuviera abierto, ir a buscar esos lentes. Versus la alternativa, que él a lo mejor estaba en Instagram, o ahora mismo en la clase viendo su Instagram, y de repente le salía un aviso, tú que estás todo el rato frente a la pantalla, cómprate lentes antiluces azules o lo que fuere. Entonces ahí se estaría como creando una necesidad. Sí, en cierto sentido sí. Pero lo que pasa ahí es que su fin de nuevo es que aprovecha esa necesidad para vender un producto. Aprovecha esa necesidad existente para vender un producto o puede crear nuevas necesidades para de nuevo vender productos. Pero supongamos que yo no me había dado cuenta de esto, pero yo sentía que mis ojos estaban un poco cansados, ¿cierto? O que se me agotaban, o que perdía un poco la visibilidad, o lo que fuera después a lo largo del día. Y como que me llega este aviso de Instagram o lo que fuera y me dice, oiga, prueba estos lentes azules que se ha comprobado que reducen el cansancio en un 30%, en un 40%, los ojos, lo que fuere. ¿Qué está haciendo eso? Sí, obviamente está satisfaciendo una necesidad, pero a la vez dentro de las necesidades que están, que existen, que verdad realmente las necesitamos, ocupa esas también como para resolverlas, pero también para vender el producto solucionando ese problema. Ajá. Pero por otro lado también agarra nuevas necesidades para vender el producto, crea nuevas necesidades. Entonces es como que su medio, repito, son las necesidades, pero su fin sería vender producto. Ya, alguien había levantado la mano o había dicho algo, no estoy seguro quién fue. Yo, profe, yo. ¿Dale? Ya, bueno, es que yo estoy igual de acuerdo con lo que dice César, que al final como, sí, pues crear una necesidad, pero al final el origen de crear la necesidad es lograr la venta. O sea, ya, puede ser que es como el escudo al final. Yo tiro al aire crear la necesidad. Ajá. Pero para crear la necesidad, al final lo que estoy buscando es lograr la venta. Entonces, creo la necesidad, la gente ya dice, oh, necesito esos lentes porque no me van a cansar los ojos. Los van a comprar, entonces ya, creé la necesidad, pero al final igual logré la venta. Entonces, al final el origen de todo es lograr la venta. Ahora, fíjate, voy a mencionar tres cosas aquí, que ustedes, usando sus propias respuestas. Ustedes dicen que en algunos casos la necesidad estaba, porque la gente se dio cuenta que se le cansaban los ojos, ¿cierto?
Y a veces uno es tan automático y dice, chuta, ¿sabes qué más? Me duele algo, o me duelen los ojos, o me afectan los ojos, voy a ir a buscarlo. A veces uno dice, lo voy a ir a buscar, pero como que se distrae y empieza a ver otras cosas, ¿cierto? Y no lo hace. Entonces, de repente, la gente de marketing, entre comillas, voy a decir, ¿cierto? Aparece en Instagram y te dice, chuta, están estos lentes. En realidad, lo que estás haciendo es facilitarte o haciendo un recuerdo de algo que tú ya tienes, ¿cierto? Ahora, lo que decía recién Gabriel, creo, decía, bueno, pero es que eso aprovechan para vender, obviamente, como decías tú, al final yo quiero vender, ¿cierto? Y a veces para vender, ¿cierto? Yo tengo que darle más información, porque supongamos que a mí me ofrecen estos lentes y me dicen, no, esto reduce en un 95% el cansancio ocular y vale, voy a decirlo así, 1.000 pesos. O sea, obviamente que me está satisfaciendo mucho mi necesidad y por un costo muy bajo. Entonces, a lo mejor yo pensaría que esto, al revés, me dice, no, reduce solamente en un 10% el cansancio ocular y vale 100 lucas, 100.000 pesos. Me está dando información para facilitar ese intercambio, para producir esa venta o no. Entonces, la venta se va a producir en parte por la información respecto a las características del producto, que complementa lo que yo eventualmente pensé, noté o me di cuenta, ¿cierto? Y va a depender del match, ¿cierto? Del ajuste entre lo que yo necesito, de lo que aprendo en esa comunicación de información y el costo que se me está generando para poder comprar eso. Es correcto que en el caso de las empresas, cualquier empresa, cualquier organización, lo que yo quiero es producir una venta. Cuando me llama la señorita de Hogar de Cristo, ¿cierto? Y me dice, oiga, ¿sabe? Colabore porque con esto hay no sé, 5 desayunos más, 10 desayunos más o 10 días de atención más para las personas que están en el hogar. Esa persona también yo a lo mejor quería colaborar, ¿cierto? Pero yo no estaba llamando cada rato al Hogar de Cristo, llamando no sé quién, ¿cierto? A veces hay una campaña y uno se mete o no se mete. Pero él me llama y me dice, señor, usted ha colaborado otras veces, no quisiera seguir colaborando más en esta época. Nuevamente, fíjense que ahí no hay una venta, en el sentido de una venta así como que yo estoy comprando un producto, ¿cierto? Pero yo estoy, de alguna manera, intercambiando. Yo le estoy dando al Hogar de Cristo o a quien fuere, ¿cierto? Una plata, una donación, a cambio de algo, voy a decir, satisfacción personal o sentimiento de que estoy colaborando con algo importante, lo que sea, lo que fuere, ¿cierto? Entonces, fíjense que una cosa importante, hay dos cosas relevantes. En general, la respuesta correcta aquí sería facilitar intercambios, ¿ya? Porque el marketing se utiliza en cualquier evento, no tiene por qué ser solamente cosas comerciales. Recién vimos el ejemplo del Hogar de Cristo. El Hogar de Cristo, obviamente que hay un intercambio. Cuando yo dono o decido donar, ¿cierto? Se produce un intercambio entre esas dos organizaciones. Yo le doy plata y ellos me dan un sentimiento de comunidad, voy a decir, ¿cierto? En otros casos voy a comprar. En el caso de los lentes que veíamos recién de los anteojos, ¿cierto? Bueno, voy a comprar y voy a recibir a cambio un anteojo y voy a pasar plata. En otros casos, imagínense un candidato político que me llama y dice, ¿sabes qué? No, apóyame porque me voy a presentar a candidato del centro de padres de no sé qué. Y yo le digo, pero es que no estoy tan claro, no, es que yo voy a hacer estas cosas, etcétera. Ahí también hay un intercambio. Él me está dando información, me está tratando de persuadir por qué podría ser bueno o malo. Y digo, ya, ¿sabes qué más? Te voy a apoyar porque en realidad estoy medio cansado con los que están actualmente. Ya, voy a votar por ti. Ahí también hay un intercambio. En todas las acciones que he mencionado, ¿cierto? El punto central es que existe un intercambio y por lo tanto es más amplio, ¿cierto? Es más amplio que lo que normalmente uno considera, ¿ya? Entonces, esa es una primera cosa que es importante que ustedes la incorporen en su vocabulario y que el marketing, como aparece aquí en esta figurita, ¿cierto? El foco central es que se produzca un intercambio, que en este caso es el intercambio comercial típico, ¿cierto? Entre un comprador y un vendedor, pero piensen en lo más genérico. El vendedor puede estar vendiendo una idea, puede estar vendiendo un concepto, puede estar vendiendo una donación, puede estar vendiendo una idea política, un valor, puede estar vendiendo un servicio, ¿cierto? Es más amplio que solamente... Y ese intercambio al que ustedes hacían recién mención, que se produzca la venta, en el caso de los productos comerciales, el intercambio se produce a través de la venta. Pero en el caso de otros intercambios se produce con el voto de alguien, se produce con la donación de alguien, se produce con la donación de tiempo. ¿Sabes qué más? Voy a ir de voluntario
a, no sé, Techo o a donde sea, ¿cierto?, a colaborar con una fundación, lo que fuere. Entonces, es más amplia la definición de marketing, y el marketing lo vamos a decir entonces como el proceso, la función que se dedica a facilitar los intercambios en una sociedad y en el mercado, ¿ya? Intercambios voluntarios, por cierto, ¿ya? Y es una cosa muy relevante, ¿eh? Entonces, ¿qué se puede intercambiar? Sí, se pasó la clase rápido. Termino con esto. ¿Qué se puede intercambiar? Distintas cosas, como estaba explicando. Y fíjense que los intercambios, como decía recién, no se reducen solamente a compras, sino que también hay trueque, hay arriendos, hay sharing, etc. Ya, dado que me están dejando, no voy a luchar contra, contra su almuerzo, y seguiremos el martes. Recuerden que el martes vamos a tener control. El control lo vamos a hacer en la segunda parte de la clase. En la primera voy a repasar algunos conceptos de marketing, dado que igual vamos a controlar el capítulo de marketing. Entonces, para ayudarlos con eso, voy a hacer unos 20 minutitos de clase antes y después vamos a hacer el control. ¿Ya? ¿Qué capítulos entran? El 7, el 8 y el 9. Y así van a quedar razonablemente preparados para vamos a haber cubierto todos los capítulos para la prueba. ¿Ya? Chicos, recuerden que mañana hay ayudantías, se van a juntar con los ayudantes. Entiendo que se deberían haber comunicado con ustedes para darle feedback respecto del trabajo. Sí, mándenme, como es una tarea corta, me la pueden mandar directamente al correo los que todavía no me han mandado la tarea de hoy día. Espérate, hay una pregunta ahí que se me fue. César Quiro, profe, la estrategia competitiva, las empresas de retail como Falabella o París sería el liderazgo en costo o diferenciación. ¿Qué piensas tú, César? Me puedes contestar por el chat. Te voy a dar una pista. Estoy con el tiro, vuelvo para atrás. César, con respecto a Falabella y París, de partida Falabella y París en general tienen un ámbito amplio, sobre todo si uno piensa en la industria nacional. Ellos están en general, tienen cobertura nacional, tienen cobertura geográfica de todo el país, atienden en general gente voy a decir, de distintos gustos y qué sé yo. Por lo tanto, en términos de ese lado, es un ámbito amplio. En términos de la propuesta de valor, fíjate en qué tipo de servicio ofrece cada uno, qué tipo de productos hay, si los productos que ofrecen son los más baratos del lugar o son un precio promedio con un servicio superior. Si fuera así, si tu evaluación de Falabella, por ejemplo, es que tiene un precio razonable, pero no son los más baratos, el servicio que tratan de ofrecer es bueno, las tiendas son bonitas, la gente te atiende bien, tienen otros servicios anexos, no sé, café u otras cosas. Entonces, si uno analiza todo eso, más suena a diferenciación que a liderazgo en costo, particularmente cuando uno lo compara con otros competidores en Chile y en la región. Ya, chicos, los dejo, salvo que alguien tuviera alguna otra pregunta. Profe, una pregunta corta. Profe, ¿me escucha? Perfecto. Que entonces en el marketing es satisfacer una necesidad y además crear nuevas, o sea, si por ejemplo yo tengo una necesidad, por ejemplo, ir a comprar auto, yo voy a una parte donde venden autos, ahí el marketing igual va a jugar, o sea, va a jugar con las empresas porque ya van a poner como distintos logos y todo eso. Entonces ahí yo ya tengo una necesidad, pero también es crear nuevas necesidades. ¿Son las dos cosas entonces? Yo creo, por eso prefiero decir que facilitar el intercambio, porque el intercambio da lo mismo si tú la creaste o si la tenías desde antes. Esa es una discusión, incluso como veíamos recién, es una discusión un poco difícil de definir, porque en la mayoría de los casos tú vas a darte cuenta que la necesidad estaba. A lo mejor era incipiente, a lo mejor era chiquitita, ¿cierto? Y tú lo único que hiciste, cuando le entregaste información, dijiste, en realidad esto es lo que me sirve, ¿cierto? Esto es lo que quiero, o esto parece que me sirve. Entonces, es cierto que en alguna oportunidad por ahí a lo mejor tú no tenías ninguna idea en tu cabeza y de repente viste un producto o viste una información y dijiste, chuta, en realidad esto me podría servir.
y tú podrías decir, es que en realidad ahí está creando la necesidad. Pero en la mayoría de los casos es una combinación. Es una necesidad que estaba en algo que yo tenía, que yo quería satisfacer, que estaba en mí, y que a lo mejor no lo tenía tan desarrollado, no tenía tanta información, no sabía que era barato, o no sabía que existía, no sabía que estaba, ¿cierto? Y ahora que sé, con esa información, con esa evaluación que yo hago, y es voluntaria, yo digo, esto parece que me gusta, lo necesito, me ayuda, me aporta valor. Ya, profe, gracias. Ujú.